Viernes 28 de febrero de 2025. Seguimos en vivo por la pantalla de DNews. Llega el momento de repasar los números del día. Vamos con el primero de ellos. 5% la caída en la tasa de natalidad en Japón en el último año. Una caída que ubica los nacimientos, fueron algo más de 700.000, en su mínimo histórico, agravando una crisis demográfica que no encuentra su piso. Estamos hablando de una crisis muy delicada que no tiene que resultarnos una crisis lejana, una crisis asiática, una crisis de países desarrollados, porque lamentablemente en todo el mundo occidental y también en las partes más desarrolladas de Asia, como Japón, Corea, la propia China, estamos viendo esto, una bomba demográfica que se está formando. Para ponértelo en números claros, hoy en promedio, las mujeres japonesas tienen un 1,2 hijos. Es decir, que estamos prácticamente en el plano donde una mujer tiene un solo hijo. Claro, si pensamos que en el mundo se reparten más o menos en partes igual varones y mujeres, para mantener el equilibrio demográfico de la población en un país, por cada mujer debería haber 2 nacimientos. ¿Se entiende? Así podemos mantener estable la cantidad de población. El número técnico es 2,1 de hecho por mujer. Estamos hablando en casi la mitad. La consecuencia lógica es que la población decrece. Pero no solo decrece, sino que al mismo tiempo que decrece la expectativa de vida sube. ¿Qué significa esto? Que la proyección es que en 2070, no estamos hablando en 1 millón de años. En 2070 estamos hablando de básicamente en 45 años. Bueno, en 45 años la proyección es que la población japonesa va a caer un 30%, es decir, 30% menos de población de la que hay actualmente, es decir, de los más de 100 millones a 80 millones. Pero con un dato, el 40% de la población, es decir, 4 de cada 10 japoneses van a tener más de 65 años. Explíquenme ustedes cómo se sostiene una sociedad donde el 40% de la población ya está jubilado y no trabaja y donde la mano de obra, la fuerza de trabajo es cada vez más chica. No se sostiene. Eso necesariamente termina en una crisis. Por eso hay que empezar a pensar qué está pasando en nuestras sociedades que no queremos tener más hijos o que no podemos tener más hijos. Habría que ver qué es lo que termina imponiéndose, si es efectivamente la economía y lo difícil que es en la economía actual tener un hijo, o si hay algo cultural de nuestras sociedades que hacen que no queramos tener esa responsabilidad, porque el resultado es sociedades que se vuelven cada vez más insostenibles. Pasemos al segundo número del día. 165 latigazos. Bueno, hay otras sociedades donde no es un problema la natalidad. El problema son otros. Por ejemplo, la intolerancia llevado a niveles que parecen propios del medioevo, pero que los estamos viviendo en nuestro siglo XXI. En Indonesia, en la provincia de Aceh, a 2 varones, 2 hombres, 24 y 18 años, les aplicaron 165 latigazos en una plaza pública. 2025 está pasando esto. ¿Por qué? Porque los encontraron teniendo relaciones sexuales. Porque los encontraron teniendo relaciones sexuales en un dormitorio privado. No hubo exhibicionismo, no hubo nada. Sencillamente 2 hombres que querían tener relaciones sexuales entre ellos. Claro, Indonesia, y esto se dice poco, Indonesia es el país con mayor población musulmana del planeta. Estamos hablando de un país de más de 200 millones de habitantes que mayoritariamente son musulmanes. Y más allá de un clima generalizado que hay de hostilidad hacia la homosexualidad en todo el mundo islámico y particularmente en Indonesia, en la provincia de Aceh directamente rige la Sharia, la ley islámica, donde en esa provincia directamente está prohibido que un hombre tenga relaciones con otro hombre. Sí, algo tan elemental como eso está prohibido y es castigado de esta forma brutal con latigazos. Esto es importante saberlo, porque obviamente mientras el movimiento LGTBQ de las universidades de Estados Unidos insulta a Israel por defenderse y por querer atacar a Hamas
y omite que esto está pasando en el mundo, que esto está pasando y cada vez más en el mundo, no se dan cuenta de que efectivamente no es que es gente arcaica, no. Por ahí en la provincia de Aceh no pasaban estas cosas hace algunos años. Por el contrario, es gente que tiene una ideología de una intolerancia cada vez más importante, y lo importante es esto también, son cada vez más los que piensan así en muchas regiones del mundo. Entonces quizás haya que valorar un poquito más a nuestras sociedades, cuidarlas un poquito más, porque en otras partes del mundo esta es la regla. Pasemos a las caras del día. La primera es la de un rostro que está hoy te diría, en un primer plano en muchos lugares, tanto en México como en Estados Unidos. Estamos hablando de Rafael Caro Quintero, el narco de narcos para muchos. ¿Por qué? Porque es uno de los fundadores del Cartel de Guadalajara. El Cartel de Guadalajara fue el primer gran cartel de la droga mexicana. Estamos hablando de los años 70 y 80 sobre todo, que tuvo su apogeo. Y Caro Quintero estaba en la mira de la justicia de Estados Unidos desde esos momentos, pero sobre todo desde 1985, cuando es asesinado Enrique Kiki Camarena, un importantísimo agente de la DEA en México. Ya desde allí empezó a reclamar su extradición a Estados Unidos. Caro Quintero estuvo preso. En 2003 salió básicamente a partir de 2013, sale de la cárcel a partir de una argucia legal y de las fragilidades del sistema judicial y de las complicidades, vamos a decir así, del sistema judicial y penal mexicano respecto del narcotráfico, y termina siendo arrestado en 2022. Bueno, fue extraditado a los Estados Unidos junto a 28 capos narcos. 28 capos narcos que estaban en cárceles mexicanas en una decisión, te diría, sin precedentes por la cantidad que fueron extraditados en una misma tanda. Entre ellos están, por ejemplo, los fundadores de los Zetas, que fue en su momento uno de los grupos más violentos de toda la historia mexicana. Está también el hermano del Mencho Ceguera Cervantes, que es el fundador y líder del cartel Jalisco Nueva Generación, considerado hoy el segundo cartel en importancia en México. Bueno, ¿por qué México tomó esta decisión? Bueno, claramente es un gesto del gobierno de Claudia Sheinbaum hacia Donald Trump de cómo México hoy quiere cooperar en la lucha contra el narcotráfico, cómo quiere cooperar con Estados Unidos y cómo, sobre todo, quiere evitar que Trump vuelva a imponerle aranceles, porque México toma esta decisión horas después de que Trump ratificara que si no cambiaba nada en marzo, el 4 de marzo, volvían y ahora sí se implantaban definitivamente los aranceles del 25% a las importaciones mexicanas y canadienses. Segundo rostro del día. Cosas que pasan en Occidente que parecen no tener explicación. Rima Hassan. Estamos hablando de una eurodiputada francesa que fue cabeza de lista de la Francia insumisa, del partido de la izquierda radical, de la extrema izquierda francesa que lidera Jean-Luc Mélenchon, y que acaba de ser denunciada por el ministro del Interior de Francia por apología del terrorismo, porque es una eurodiputada, insisto, de un partido político que hoy es el partido político con mayor cantidad de bancas dentro de la Asamblea Nacional, o por lo menos que pertenece a el Nuevo Frente Popular, que es este frente entre la centroizquierda y la extrema izquierda, que terminó ganando la mayor cantidad de bancas en las elecciones legislativas del año pasado, y que efectivamente trató de viajar a Israel no para visitar precisamente a las víctimas, a los familiares de los asesinados el 7 de octubre, de los rehenes. No. Viajó porque quería ir a Gaza a mostrarle, entre comillas, su apoyo a la población gazatí. Y digo entre comillas porque al hacerlo, como ya lo había hecho durante toda su campaña el año pasado, volvió a reivindicar a Hamás, a decir que las acciones de Hamás son acciones de resistencia, que no deben ser condenadas, a pesar de todo lo que está haciendo Hamás en estas horas. Bueno, esto evidentemente ya supera todos los límites y por eso el ministro del Interior dijo: basta, se la denuncia por apología del terrorismo, y la verdad es que si la justicia quiere, debería investigar y avanzar a fondo, porque es inaceptable que una eurodiputada francesa pueda reivindicar abiertamente a Hamás y que no pase nada.